vamos a ver cómo una decisión musical muy chiquitita te puede hacer explotar la cabeza. En este episodio vamos a analizar The Retrievals de Serial Productions. Soy Mariano Payela. Y esto es Desarmaudio. Estás escuchando un podcast narrativo, un documental, un true crime, lo que sea, y de repente llega un momento importante en la historia, una revelación o algo por el estilo. Y en ese momento la narración se pausa y la música sube y pasa a primer plano. Eso es un post musical. Es una de las herramientas más importantes que tenemos al momento de contar una historia en audio. No es raro estar una hora moviendo una cosita más para acá, otra cosita más para allá, para que un post caiga exactamente donde querés que caiga. Para que se entienda más fácil, te voy a presentar uno de mis posts favoritos de los últimos tiempos. Escucha. The outcomes here are a lot more complicated for everyone. From Serial Productions and the New York Times, I'm Susan Burton, and this is The Retrievals. This is episode 1, The Patients. No puede estar tan bueno. ¿Sentiste cómo explota ese momento cuando llega la música? Bueno, eso es un post. Y forma parte del primer episodio de The Retrievals, una serie de 2023 producida por Susan Burton para el New York Times y Serial Productions. Es una investigación sobre una clínica donde le hicieron un tratamiento de fertilidad a un grupo de mujeres, la anestesia no funcionó y sintieron todo. Es tremenda. Pero acá vamos a hablar sobre el post que acabamos de escuchar, y no solo eso, más específicamente The Patients. Sobre el suspiro. Vamos a desarmarlo. Un post no es algo aislado, es un destino. O sea que hay cosas que van pasando que a uno lo van preparando para que cuando lleguemos a ese momento sea, te pegué como una trompada. Así que vamos a recorrer el caminito que nos lleva hasta ese post y al suspiro, que para mí es la pieza clave en todo esto. Cuando hablamos de un post, estamos hablando de dos cosas. Música por un lado y diseño de sonido por el otro. En este caso, Carla Palone es la compositora de la música y trabajó codo a codo con Phoebe Wang, que es la diseñadora de sonido. Estas series, que tienen historias tan complejas, generalmente tienen intros largas para presentar bien la historia. En este caso, en el primer episodio, recién llegamos a la presentación formal de la serie a los 13 minutos. Esa presentación que empieza ahí es lo que vamos a estar escuchando. When I started doing these interviews, I was struck by the echoes in these women's stories. Empieza con el tema principal, tranqui, con la host, contándonos su punto de vista y por qué decidió hacer esta serie. Pasa un minuto y algo de esta presentación y ya hay un cambio en la música. And in the absence of information about the true cause of the pain, people came up with stories to explain it. Lo que nos marca la música acá es un cambio en la narración. Terminó de hablar de ella y ahora pasa a hablar de las víctimas. Y cuando estamos llegando al minuto 45, pasa esto. And all of these stories revealed something about women's pain. How it's tolerated, interpreted, accounted for, or minimized. Eso es un post. ¿Por qué está ahí? Porque hay un cambio muy fuerte en la narración. Ya conocemos el punto de vista de la periodista y de las víctimas y ahora nos van a contar cuál es el objetivo central detrás de la serie. Entonces, la idea es que la música esté reflejando eso. Pero entonces la música no es algo que nada más se pone para escuchar algo de fondo y listo. Y lo dejamos para otro episodio. A medida que avanzamos y vamos llegando al final de esta presentación, de poquitito la música se va poniendo más intensa. Y cuando faltan 40 segundos para terminar, suceden dos cosas clave. Primero, entra el coro, piel de gallina. Y después de eso, nuestro gran protagonista, que nos lleva hacia ese gran post final. Presta atención. I'm Susan Burton, and this is The Retrievals. This is episode 1, The Patients. El suspiro. Escúchalo de vuelta. Patients. Yo sé que a veces me emociono por boludeces, pero este detalle es tan importante porque la música ya viene en un increyendo constante. Entonces, estamos esperando que al llegar ahí el tema explote todo. Lo que no estamos esperando es que de repente se frene y la música misma inhale y tome impulso para llegar a ese post final. Entonces es un cachetazo que te pega. Hace que en lugar de sentirlo acá, lo sientas acá.
Por supuesto que le escribí a Carla Palón, la compositora de la música de la serie, para preguntarle cómo surgió esta idea del suspiro. Me contó que la idea principal era grabar la respiración de las 12 mujeres protagonistas de la serie, para que entre todas hicieran un coro. Pero el sonido no era muy bueno y no terminó de funcionar. Así que al final se grabó ella también y se unió a este coro de voces. Y esa es la respiración que se escucha en el post. Estas son las cosas que a mí me enamoran del audio. Que algo con tanta fuerza y tan poderoso venga de una intervención tan chiquitita y precisa como esta. ¿Te acordás de algún post de música tan poderoso como este? Déjalo en los comentarios o mándamelo a escucho@desarmaudio.com. Desarmaudio es un proyecto multiplataforma y está disponible como podcast, video o newsletter. Encontrá todas las opciones en desarmaudio.com. Soy Mariano Payela. Hasta la próxima. Desarmaudio, escuchando más allá de lo evidente.